Hola, soy Jerónimo Rosete y esto es Lenguas para Todos. Hoy en Let's Go, nuestras clases de inglés, conoceremos los adjetivos calificativos, su uso dentro de las oraciones y la pronunciación de algunos de ellos. También conoceremos el vocabulario de algunos objetos utilizados en el salón de clases. Quédate con nosotros. Let's Go. Para ello está el maestro Raúl López Acero. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar de las aulas de clases y salones en diferentes partes del mundo. El inglés se enseña en cualquier región del planeta, desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades y capitales. No existe un sistema estandarizado de enseñanza del idioma inglés y no existe una Real Academia de la Lengua Inglesa. Y como lo mencioné anteriormente, se enseña en cualquier lugar, excepto por un país. Hay un país en el Medio Oriente donde no se enseña el inglés. El país es Irán. Y la razón por la que no se enseña el inglés es porque no quieren la invasión cultural del idioma o de la lengua inglesa. El día de hoy vamos a aprender el uso de los adjetivos calificativos. Los adjetivos se les llama adjectives en inglés. Y vamos a entender cómo los vamos a colocar en una oración. Para poder saber cómo vamos a colocar un adjetivo, primero tenemos que entender lo que es un sustantivo. Un sustantivo es el nombre de cualquier cosa. Mesa, piso, zapato, pantalón, camisa. Todo lo que tenga un nombre, todo lo que existe es un sustantivo. Para entender dónde vamos a colocar los adjetivos en una oración, tenemos que entender que no funciona igual que en el español. En el español tenemos la oración, la niña bonita. El adjetivo calificativo va después del sustantivo. En el inglés es diferente, es al revés. El adjetivo calificativo va antes del sustantivo. Si ese fuera el caso y lo escribiéramos en el español, tendríamos que decir la bonita niña. Por eso, como he mencionado en otras ocasiones, el inglés no requiere de una traducción literal, sino que entendamos el contexto de lo que se está hablando. ¿Sí? Entonces, la posición de un adjetivo dentro de una oración va antes de un sustantivo. ¿Por qué? Porque va a calificar al sustantivo. Vamos ahora a practicar y a conocer algunos adjetivos calificativos y cómo los vamos a conjugar con el verbo to be, porque vamos a ir hilando lo de la clase anterior con esta clase para ir progresando en nuestro aprendizaje. Vamos a pasar al siguiente pizarrón y vamos a practicar, a conocer algunos de los adjetivos, su correcta pronunciación, y después vamos a ver cómo los vamos a conjugar dentro de una oración con el verbo to be. Tenemos awful. Awful quiere decir terrible. Por ejemplo, tú te puedes sentir terrible o algo puede saber terrible. Angry. Angry, cuando estás muy molesto, vas a utilizar el adjetivo angry para referirte al estado de ánimo por el que estás pasando. Solamente hay dos palabras en el idioma inglés que terminan con gri. Hungry, que es hambriento, que también es un adjetivo, y angry, que es enojado. Tenemos arrogant, ¿sí? Que quiere decir arrogante. Esta es una palabra muy parecida al español. Se les llama cognados. Ambitious, ambicioso. Bad, malo. Una persona puede ser mala, un objeto puede ser malo, una situación puede ser mala, entonces puede aplicarse a muchas cosas. Bored. Aquí tenemos un caso muy peculiar con este adjetivo. Tenemos el adjetivo bored y el adjetivo boring. Los dos se refieren a estar aburrido. Pero cuando tú dices I am bored, quiere decir que tú estás aburrido, que la situación que está sucediendo te aburre. Pero si tú dijeras I am boring, estarás diciendo que tú eres aburrido, que lo que tú estás diciendo aburre a los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de bored y boring. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente. Blonde. Blonde quiere decir rubio. Big
grande, beautiful, hermoso, amazing, asombroso, short. Short tiene muchos usos en el idioma inglés. Short es para la ropa que usamos, los pantalones cortos. Short también nos sirve para decir que algo tiene una duración pequeña, pero también nos sirve para decir que una persona no es alta, sino que es de estatura pequeña, ¿sí? Y tenemos aquí el opuesto, short y tall. Tall, que ya lo vimos conjugado la clase pasada, que es para referirnos a una persona que es alta. Ahora, ¿cómo vamos a conjugarlo con el verbo to be? Con el verbo to be, si repasamos rápidamente el verbo to be, tenemos I am. Acuérdense que hay que repetirlo en casa. You are. He is. She is. It is. We are. You are. Y they are. Entonces vamos a decir, si utilizamos alguno de estos adjetivos para hacer las conjugaciones, esto nos va a ayudar muchísimo. Y puedo decir, I am beautiful. ¿Por qué no? Tú puedes decir que eres hermoso o hermosa. ¿Sí? I am beautiful. You are ambitious. Quiere decir que tú tienes ambiciones, que tienes sueños, aspiraciones de lograr algo. He is arrogant. Es una persona arrogante. She is amazing. Ella es asombrosa. Tiene unas habilidades para hacer cosas que te asombran. It is awful. It is awful. Es terrible. Cuando te tienes que tomar algún medicamento y sabe horrible, esta es una frase que puedes utilizar para referirte al objeto. It is awful. We are... ¿Qué podemos decir? We are bored? No, no estamos aburridos. Claro que no. Podemos decir, we are tall. Todos somos bastante altos. You are blonde. Si tu cabello es rubio, si tienes un grupo de personas al que te estás refiriendo y quieres decir características del cabello que es rubio, puedes utilizar you are blonde. Y they are angry. Ellos están molestos por cualquier circunstancia. ¿Sí? Vamos a repasar brevemente la pronunciación de los adjetivos. Awful, angry, arrogant, ambitious, bad, bored, blonde, big, beautiful, amazing, short, tall. Ok, recuerden que si queremos decir que no somos eso, lo único que tenemos que hacer es agregarle not después del verbo to be. I am not blonde. I am not blonde. Yo no soy rubio. You are not amazing. Puede ser que no seas asombroso, pero eres hermoso o hermosa, ¿sí? Etcétera. Ahora vamos a trabajar para seguir avanzando en el conocimiento del idioma inglés con artículos que necesitamos en el salón de clase. Y nos vamos a ir al otro pizarrón. Objetos que tú encuentras en un salón de clase. Cuando me refiero a objetos, no son solamente cosas, sino también personas o bueno, es una mezcla de clases. Y tenemos pencil, marker, glue, notebook, classroom, teacher, student, acuérdense de la pronunciación, student, pen, desk, book bag, book y finalmente chair. Todos estos son los objetos que tenemos en el salón de clase. Vamos a trabajar con este vocabulario la próxima sesión que tengamos y vamos a enseñarles voy a enseñarles cómo vamos a utilizar este vocabulario con la próxima estructura gramatical.
Gracias por continuar con nosotros en Let's Go. Es momento de conocer un dato interesante sobre el tema de la clase de hoy. Raúl, la formulación de preguntas, pero en cierto sentido también el pedir datos personales. Sí, ¿sabías que muchas de las preguntas que realizas en una conversación informal con tus amigos o con tu familia son consideradas inapropiadas en la mayoría de los países de habla inglesa? Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú quieres investigar acerca del teléfono de una persona a la que no le tienes suficiente confianza o que no has conocido por una cantidad suficiente de tiempo, eso puede ser considerado acoso. Otra de las preguntas o algunas de las preguntas que no puedes jamás hacer en los países de habla inglesa es ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? En México no tenemos problemas acerca de hablar de eso. Hay personas a las que no les gusta hablar de su peso y su edad, pero no son consideradas como ofensivas. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, si tú haces esa pregunta ya sea a hombres o a mujeres, es considerado totalmente inapropiado. ¿Sí? Y una de las preguntas que, a mí me pasó, una de las preguntas es, ¿tienes novio o tienes novia? Porque no puedes asumir las preferencias de la otra persona. Entonces, esa pregunta es totalmente inapropiada en un salón de clases, por ejemplo. Insistimos, aquí en Let's Go compartimos con ustedes herramientas para la comunicación en lengua inglesa, pero como lo hemos dicho en otras emisiones, hay que conocer también la cultura y cómo se socializa en el país donde se habla esa lengua. Muchas gracias, continuamos. Y antes de despedirnos en Let's Go, es momento de platicar de inglés en tu vida. Raúl, el uso de adjetivos en el español es común. Sí. E incluso, a veces tiende incluso a usarse de manera ofensiva, pero ese es otro tema. Sí. Su uso en la lengua inglesa, si nos puedes ayudar a recapitular lo que nos explicaste durante la clase. Claro que sí. Bueno, los adjetivos calificativos los vamos a utilizar todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos asignándole valores a las cosas con las que tenemos contacto. Decimos si es bonito, si es feo, si es alto, si es bajo. Entonces los adjetivos calificativos son parte de la vida cotidiana. Es necesario conocerlos para usarlos de manera apropiada y, como ya hablamos anteriormente, pues que sea culturalmente apropiado también, ¿sí? Entonces, pues los adjetivos los utilizamos todo el tiempo, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos asignándole un valor estético o de cualquier otro tipo a las cosas con las que tenemos contacto. Hay algunos que tienen singularidades, por ejemplo, el adjetivo short, que si no conoces el contexto no podrías traducirlo o conocer bien el sentido en el que se emplea dentro de una oración. Hay bastantes adjetivos que causan confusión. Sí, short es uno de ellos, tall también es otro de ellos, donde habría que aclarar si se está hablando de algún objeto, de alguna persona y cosas así. Hay algunos, el adjetivo calificativo que más se usa en el mundo, a lo mejor es un dato que a lo mejor sería interesante para ustedes, es good. Good es el adjetivo calificativo más usado a nivel mundial. Y también hay que tener cuidado, lo decíamos en el ¿Sabías qué?, de conocer la cultura y cómo se socializa, porque, por ejemplo, usar el adjetivo big, refiriéndose a una persona, podría tomarse incluso como peyorativo, ¿no? Sí. De hecho, muchos de los adjetivos, volviendo al tema anterior, muchos de los adjetivos que nosotros usamos normalmente en la vida diaria, en el inglés pueden ser considerados inapropiados. Bien, muchas gracias, Raúl. Continuamos en Let's Go. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Let's Go, las clases de inglés de lenguas para todos. Hoy pudimos conocer un poco de los adjetivos y también platicamos con el maestro Raúl sobre cómo es socializar al conocer una lengua extranjera. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Nuevamente les agradezco el habernos acompañado. Esto fue Let's Go.